¿Qué tal estáis, franjiverdes? Bienvenidos al análisis de otro partido que el Elche Club de Fútbol no perdió. Y ya son 6 en estas primeras jornadas de regreso a Primera División. Y eso que fue en el Sadar, un campo tremendamente complicado y con rotaciones masivas, como le gusta a Sarabia en las jornadas intersemanales. Además, su equipo completó una primera parte verdaderamente floja, encajando gol en los primeros minutos y siendo casi irreconocibles con balón. Sin embargo, para la segunda mejoraron bastante las sensaciones y lograron el empate en el minuto 92 gracias a las heroicidades de Víctor Chust, Alex Febas y a la fe de Pedrosa en el área contraria. Así que mucho que comentar del único equipo fuera del Madrid-Barça que sigue invicto en la liga. Comenzamos como siempre comentando el 11 de Sarabia, que en algunas jornadas seguro que diremos que es un poco lo de siempre, o que hay pocas novedades a comentar. Esta vez pues hay bastantes porque es jornada intersemanal. Ya recordáis la temporada pasada en segunda división, que cuando se aprieta el calendario los jugadores tienen poco tiempo de recuperación, van más exigidos físicamente. Al técnico vasco le gusta dar oportunidades a la segunda unidad o a los menos titulares habituales y darle descanso a estos últimos, y es el contexto que hay que dar un poco para entender esta alineación, por decirlo así, revolucionaria, que seguro a los del Fantasy que empezaron a conocer a este Elche en primera división pues le arruinó bastante los planes. Lo primero es que en portería tuvimos a Iñaki Peña por delante de Ituro por segunda jornada consecutiva. Yo no os hice la previa, os pido disculpas, pero pensaba que iba a entrar Ituro, en este caso se mantuvo Peña. Yo entiendo que como portero parador tenía mis dudas, yo me mantengo, estoy convencido de que ni mucho menos va a jugar todas las jornadas que quedan por delante, no va a ser una portería normal en el que Sarabia ya se ha decidido en este caso por el jugador cedido por el Barça y que el argentino se va a quedar para la Copa. Pero ya son 2 semanas consecutivas y desde luego que el casting creo que sigue abierto para ante el Celta de Vigo. Iñaki Peña estuvo correcto sin más, ya luego por supuesto, lo sabéis, al final del vídeo tendremos las notas. Y por delante ya llegan las sorpresas, porque no estuvieron ni Gruber ni Pedro Vigas, lógicamente los dos centrales más titulares de este equipo, sobre todo el caso del austriaco. Iván Bodiaby fue su sustituto, además, que también puede ser ciertamente sorprendente, porque acumuló unos pocos minutos en el último duelo ante el Oviedo, pero lleva mucho tiempo lesionado y yo honestamente tenía dudas de si podía ser titular. De hecho, por un tema físico. De hecho, en el descanso salió precisamente por unas molestias, según comentó Eder Sarabia. Y en los laterales, porque hubo laterales, Petrot por la izquierda en lugar de Pedrosa, que sí que es verdad que tenía algo de molestias y demás. Creo que es un cambio lógico si gana a jugar con el lateral izquierdo. Y por la derecha Álvaro Núñez. Sin embargo, la sorpresa aquí yo creo que es que hubiera laterales, porque al final el esquema cambió. Veis aquí el 4-4-2. Decíamos cómo iba a sustituir a Rodri Mendoza. Pues en este primer partido jugó sin media punta, básicamente. Aunque es verdad que fue 4-4-2 en ataque, 5-4-1 en defensa, siendo Héctor Ford carrilero izquierdo, Pedro línea de 3 centrales. Es un poco mezcla, pero básicamente sí que sacamos eso, que Rodri Mendoza no tuvo sustituto como tal. En el doble pivote es la única posición en la que para mí al menos no hubo sorpresas. Aguado y Febas, dos que tenían que jugar si no estaban Neto y Rodri Mendoza, y lo harán también seguro frente al Celta, y aunque estuviera Neto, pero bueno, son dos piezas que lógicamente iban a jugar. Y por delante, para mí, las dos más sorprendentes. Héctor Ford como extremo o carrilero, lo que os he comentado antes del esquema híbrido, y Grady Diang, que ya dijo, o Diangana, hay un poco ahí de debate, yo no lo tengo claro, pero ya dijo el bueno de Sarabia que igual necesitaba 3, 4, 5 partidos para entrar en dinámica, para estar al 100%, aún no lo está, pero sí para ser titular, tras eso sí unos buenos minutos, que ya lo comentamos, ante el Oviedo. Entró en este caso en banda derecha, a Sarabia le gusta más por dentro, pero lógicamente te da ese mix. Y por delante, Andrea Silva repitió, se fue al banquillo Rafa Mir y entró Álvaro Rodríguez, que para mí es un delantero plenamente capacitado para ser titular en este Elche, pero es verdad que es otro que venía con molestias de no participar, algo tocado en la rodilla, pero que sin embargo pues no solo fue titular, sino que completó todo el partido. Y con esto podemos sacar el primer debate del vídeo, no de Conrado Jeremiah, sino qué os parece el tema de las rotaciones masivas de Sarabia. A mí me parece más o menos obvio que la temporada pasada les salió muy bien, primero por dar descanso a los más titulares y por otra parte por el hecho de que entrara en dinámica y diversos jugadores pues se sintieran parte del equipo, no dejaran de
tener esas posibilidades de entrar y, por supuesto, mejorar así su rendimiento. Además, ¿por qué no? También espabilar a los más habituales y, evidentemente, esto es lo ideal en jornadas intersemanales. Luego, evidentemente, esto en el corto plazo, pues te implica tener peor equipo, posiblemente perder puntos, pero yo casi que lo veo precisamente como eso, de ser menos competitivo en los partidos como tal, en lo que haces grandes rotaciones, pero a cambio ganar más puntos en el largo plazo. Vamos, yo entiendo que se cuestione, que ves la alineación y te extraña una barbaridad, pero es verdad que habiendo visto cómo fue el éxito de la pasada temporada, pues no me sale ser tampoco excesivamente crítico. O sea, si ya la temporada pasada lo conseguía entender, yo entiendo que cualquier aficionado ya a estas alturas, pues también lo hará. Así que dejadme en vuestros comentarios vuestro team favorito, si las rotaciones sí o las rotaciones no. Yo estoy más en el lado del sí, aunque entiendo, como digo, que en algunos partidos pues puede implicar perderlo directamente o ser menos competitivo, pero oye, luego hay una lesión y siempre que tenés a los jugadores más activos posibles y por ahí pues entrándolos en dinámica, también es una forma, aunque tendremos la duda de si en algún momento el Elche, que seguro que llegará, está en mala dinámica, necesita puntos, no salen las cosas. En jornadas intersemanales veremos cambios tan sorprendentes. Es verdad que en ese caso pues igual te merece la pena rotar el equipo, activarlos. Ya por supuesto, cuando lleguemos a ese río cruzaremos ese puente, pero me parece algo bastante interesante y una de tantas señas significativas y diferentes que tiene Sarabia en su estilo de entrenador, que son estas rotaciones. Entramos ya en lo que es el partido y lo cierto es que el Elche pues entró con el pie cambiado. Estuvieron, no sé si utilizar el concepto empanados, pero básicamente no ganaron duelos. Yo tuve la sensación de que no terminaban de ajustarse a este nuevo esquema. Desde luego que fue un equipo mucho menos reconocible que lo que estamos viendo en estas primeras jornadas. El Sadar es un campo complicado, Osasuna rotó mucho menos que el Elche, evidentemente. La mayoría de jugadores no estaban acostumbrados a jugar juntos, es normal que los primeros minutos cuesten, más como digo, con otro sistema y con este campo hostil, por lo cierto es que los inicios fueron duros. Y este escenario con el Elche incómodo, sin tener balón, y Osasuna, que tampoco es que estuviera en estos primeros minutos, ni mucho menos ganando una barbaridad de ocasiones, pero siendo claramente superior en lo posicional y sobre todo haciendo poco reconocible a este Elche de Sarabia, pues llega una jugada que se explica en esto que decía de no se terminó de entender el sistema en los primeros minutos. ¿Por qué? Porque en el 5-4-1 defensivo, en Osasuna, en un ataque posicional, haciendo un poco lo que hace el Elche de atraer a los rivales para luego soltar hacia adelante, Marc Aguado se abrió porque Moy Gómez, que es el centrocampista de Osasuna, fue a banda para recibir. Se generó un espacio por dentro que tampoco acudió Febas y básicamente con un pase central hacia delantero lo hicieron muy fácil los jugadores de Osasuna. Ahí recibió Víctor Muñoz, el jugador ex del Madrid, o cedido, hay un 50% ahí, ya sabéis cómo opera el conjunto blanco con sus canteranos. Y básicamente tuvo espacio para recibir y girarse, y ahí el tío, que es un diablo, consigue irse de Víctor Chust y hacer un golazo. También porque no le incomodan, ahí quizá Bambo, los centrales, también como digo por no tener la ayuda del pivote, pero no terminan de saltar hacia ellos y luego la pone en la escuadra. Es muy difícil que Iñaki Peña, vamos, diría más que muy difícil, imposible, llegue a tapar ese balón, pero es verdad que tanto en lo que es la elaboración de Osasuna, de tan fácil llegar a Víctor Muñoz, como la acción en sí misma, que es buenísima, tanto el recorte como el disparo, pero no está nada incomodado, pues hay un margen de mejora y ejemplifica un poco esta incomodidad del Elche, que es que ni mucho menos se encontraba ni con balón ni sin él. Y el gol ni mucho menos hace espabilar al Elche, sino que Osasuna siga lo suyo y el equipo de Sarabia no es que recoja el balón y empieza a mejorar las sensaciones. De hecho, la siguiente acción de peligro es sobre el 16, un centro lateral que tiene Osasuna viviendo en campo contrario, en una falta en la que básicamente Iñaki Peña sale muy mal, mostrando ahí para mí uno de sus defectos, que es las salidas por arriba, que es verdad que estuvo muy bien ante el Oviedo, lo comentamos, pero en este caso pues tiene un fallo bastante grande, dejando la portería prácticamente vacía al remate de Lucas Torró, que está incómodo y la manda arriba, pero es una ocasión bastante clara. O sea, el jugador alicantino solo tenía que dirigir la pelota para adentro, aunque como digo, se fue por arriba. Pero hay un pequeño fallo de Iñaki Peña, que de hecho tiene la acción del gol, que no puede hacer más. Luego una parada sobre el minuto 22 que despeja, bueno, está bien. Y luego esto no es que intervenga mucho más en cuanto a las paradas, así que podemos casi que ponerle la nota. Y es verdad que a mí sí que me convenció más que el otro día con balón y en cuanto a sensaciones de dar menos inseguridad, de no tener esos blocajes raros como frente al Oviedo, que es verdad que básicamente no tuvo las oportunidades,
pero al final pues por este fallo y es verdad que por la poca participación pues no puede sumar mucho más nota, le voy a dejar en un 5 sin más. Y bueno, en general de la primera parte prácticamente la única llegada del Elche sobre el minuto 40, una internada de Andrés Silva que pone una especie de pase de la muerte que no llega a rematar a los Rodríguez, ahí no se termina de entender, uno lo quiere para atrás, el otro lo manda para hacia adelante. Llevan muy poco tiempo juntos, pocos minutos y es normal que poco a poco se vayan entendiendo. Es el inicio de la temporada, son dos puntas que se tienen ahí que asociar, como con Rafa Mir, que veremos ahí finalmente quiénes son los titulares, pero que lo lógico es que se vayan a ir alternando bastante. Veremos si finalmente se mantiene este esquema, que por ahora tiene pinta. Pero como digo, muy poca productividad en ataque, costaba la salida de balón, apenas eran capaces de robar alto frente a Osasuna. Y lo cierto es que el conjunto rojillo, sin tampoco avasallar, sin como hemos dicho antes, obligar a Peña a hacer demasiadas intervenciones, sí que tenía bastantes acercamientos, aunque ahí empezó a emerger la figura de Víctor Chust, que luego le daremos una nota evidentemente muy positiva, pero no os hago spoilers. Pero ya tuvo diversas situaciones de mano a mano prácticamente con Ante Budimir. De hecho, en una le piden penalti, que no es ni mucho menos, pero sí que son acciones en las que si se va de él básicamente se quedaría solo contra el portero y suele ser ganador ahí el central madrileño, que ya sabéis que hizo un fantástico partido, aunque es verdad que es de los pocos que en esta primera parte pudo salir reforzado en clave Elche. Y eso que sobre el minuto 30 más o menos se lleva una amarilla que no es, que es una falta lejana, que básicamente se queda quieto y el jugador es una salta tal, se la puede comer el árbitro, pero bueno, también para luego seguir mencionando en su partido, que ya nos detendremos ahí en el tramo final, estaba condicionado y todo. Así que eso, cerramos la primera parte con una superioridad bastante clara de Osasuna, si bien es cierto que tampoco como para anotar mucho más de un gol, para mí el 1-0 en este caso era justo, pero sí que es verdad que era complicado ser optimistas en clave Elche, que no estaba funcionando el nuevo esquema, las rotaciones y demás, y que había que bastante que trabajar para la segunda parte. Primero con balón, porque el Elche perdiendo es que no estaba haciendo nada en ataque, y luego también en defensa, que es verdad que como digo, más o menos sólidos por la llegada de Osasuna, pero sobre todo por buenas actuaciones en clave individual, salvando prácticamente uno para uno. Lo comentamos ya con Víctor Chust, pero con Osasuna saliendo primero demasiado fácil de atrás y luego acumulando demasiadas llegadas, aunque no terminaran de concretar. Y para la segunda parte hay una única modificación de Sarabia en el 11, básicamente Evan Boyaví, que sale por David Affengruber, evidentemente un titular mucho más habitual, más teniendo en cuenta que el hispano-senegalés, pues como lo hemos comentado en los 11, después de tanto tiempo físicamente había dudas de si podía aguantar los 90 minutos. De hecho, dice Sarabia en rueda de prensa que lo retira por unas molestias que tuvo, entiendo yo que en un choque que tiene con Moi Gómez. Y hablando de su partido, que por cierto, capitán, y me alegró mucho, estoy muy a favor de lo que es la figura de Bambo Diaby, me cae muy bien, tuvo sus buenos tramos la pasada temporada y tuvo la mala suerte de acabar con la pubalgia, una lesión tan complicada. Y es verdad que en Pamplona no destacó especialmente, pero tampoco creo que fuera un drama, no creo que fue ni muy positivo ni muy negativo. Le voy a poner un 5 sin más. Y que siga progresando, a tener rodaje. No creo ni mucho menos que se le pueda juzgar demasiado por estos partidos que, como digo, lo normal es que le cueste. En todo caso, la figura de Affengruber cambia bastante las cosas, son dimensiones diferentes de futbolistas, más en este contexto, aunque tampoco creo que exactamente el austriaco fuera la explicación única de la gran versión, el gran cambio de cara, mejor dicho, que da el Elche en la segunda parte. Y la segunda parte ya inicia con una aproximación, una casi ocasión del Elche, tras un saque de banda de Petrov, se asocian ahí entre Ford, Andrés Silva y Febas, que le pone un pase de primera sensacional al portugués para que se plante solo ante Sergio Herrera. Sin embargo, se le va el control bastante y no llega a considerarse ocasión, no lo sé, pero bueno, visto lo visto en la primera parte, ya cualquier llegada así daba para pensar que iba a ser la cosa un poco mejor. Y un poco después, de hecho, Héctor Ford también participa en otra jugada, en este caso en clave individual, que empieza a regatear como si de verdad fuera un extremo, tira un caño, regatea a Boyomo y se planta no en un mano a mano, pero solo prácticamente ante Sergio Herrera, dispara de una posición más o menos lejana y lo cierto es que va bastante flojo, lo detiene con facilidad el guardameta de Osasuna, pero oye, es una buena acción ahí del teóricamente lateral, central de formación que estaba jugando de extremo carrilero y que de hecho durante la segunda parte se pone eso, regateador, sandunguero, si se me entiende el término, y deja ahí buenos detalles. De hecho el tío es que deja números de atacante, son 6 disparos que intenta, 2 a puerta, que son bastantes, este que os comento entre Lara y otro lejano que también para con cierta facilidad Sergio Herrera, y por otra parte 4 de 8 regates, o sea al final Héctor Ford es el jugador que más regatea en el partido, completa la mitad y como digo sobre todo en la segunda parte,
que se despierta un poco más su vertiente atacante y dejáis sus detalles de calidad que tienen, que yo le veo y pienso más que es un lateral como para quedarse defensivo y ser muy bueno en lo que es la faceta de creación, pero que viniendo cantera base y demás, evidentemente en ataque también tiene que dar, y oye, en esta posición extraña para él y que no sé si volverá a repetir, pero es raro, sobre todo por la parte de extremo y de carrilero izquierdo casi que también, pues por lo menos dejó diferentes sensaciones más que luego realidades de que puede tener cositas. Así que a mí no gustándome demasiado su primera parte, pero es que es verdad que prácticamente de ninguno del Elche. Y por otra parte, pues esperando poquito de él en esta posición, me sorprendió, o sea que le vamos a poner un 7, que no está mal. En todo caso, con el Elche mejorando poco a poco en ataque, llegó sobre el 55 el primer cambio. En este caso se retiraba André da Silva, que tuvo un partido complicado porque durante casi todo el tiempo que está en el campo, básicamente está en el peor tramo del Elche, son 55 minutos más el tema del descuento. Y por otra parte, pues en el 5-4-1 era el que se tenía que abrir muchas veces, desgastándose, estaba bastante solo arriba, no terminó de enganchar con Álvaro Rodríguez y aún así, pues alguna presencia tuvo en área, sin estar especialmente fino. Le voy a dar un 6 al portugués, que fue cambiado en este caso por Rafa Mir, que sabemos la pegada que tiene, pero que igual sorprendía que, más allá de que entrara él, se quedara Rodríguez en el campo, porque venía sin continuidad por el tema de la lesión y el tío al final se cascó todo el partido. Y sobre el minuto 55, cortando la buena dinámica del Elche, tiene Osasuna una casi ocasión, básicamente Dian, que pierde un balón dando un pase a casi nadie después de un intento de regate con el equipo bastante expuesto, y se planta Víctor Muñoz, otra vez el diablo, en la frontal con un 1-1 ante Víctor Chust, que hace una acción defensiva magistral, la manda a córner y básicamente pues para ir reforzando esta serie de acciones positivas del que va a ser nuestro MVP, como seguro que ya intuís. Y sobre el 63 llega esta ocasión tan clara del Elche que genera Álvaro Rodríguez imponiéndose en el juego de espaldas ante Catena, un central de Osasuna, no sé si dándole el codo en la cara o no, deja un poco de dudas, pero bueno, lo elimina de la acción, sigue y se encuentra en una situación pues casi de 3-2, que creo que no termina de resolver bien porque le da el balón a Rafa Mir en la izquierda desde una posición en la que no se puede plantar el mano a mano, y yo creo que era una acción para dar una asistencia y dejar en mano a mano a tu compañero. Sin embargo, lo que hace el cartagenero es con la izquierda disparar muy bien buscando la escuadra. La verdad es que el remate es sensacional, pero tiene la mala suerte, como tú ante el Oviedo, de que dan el larguero y se va fuera. Son dos ocasiones en las que no anota Mir, que no ha podido continuar su racha goleadora, pero vamos, se ha quedado a nada. Y en el 69, segunda ventana de cambios, en este caso Germán Valera por banda derecha entrando por Diang, cambio lógico, de hecho yo creo que el murciano no fue titular, como he dicho antes, por tema físico, y Pedrosa por la izquierda, en este caso por Héctor Ford, yo creo que también porque estaría algo cansado el jugador cedido por el Barça y lógicamente pues tenía esa extra de dinamismo, velocidad que tiene Pedrosa, que luego lo demostró, aunque es verdad que ejemplifica uno de los problemas de esta plantilla para mí, que es no estando Yago Santiago y que volviendo de cruzado, pues lo normal es que le cueste, al menos en las primeras jornadas, veremos cómo está físicamente. Luego Hossan, que no puede ser titular de seguido seguramente, igual el único titular como extremo es Germán Valera, al menos que pueda serlo de continuidad. Que es verdad que en un sistema de carrileros no lo necesitas, pero básicamente por la izquierda jugaron Fort y Pedrosa, ninguno son extremos, al final salió bien, sobre todo el caso del segundo, pero creo que hay un problemilla del Elche. En todo caso, en cuanto a las notas, os he comentado lo de Ford. Dian no me gustó demasiado, pero bueno, sin ser tampoco un drama, le vamos a poner un 5 por el beneficio de la duda, que está empezando y no voy a ser demasiado crítico con él, aunque como digo, tampoco pudo aportar demasiado. Y luego, con Pedrosa ya mencionaremos el gol, Valera no tuvo demasiado impacto, así que se quedará también en un 5. Y Sarabia básicamente hace el cambio y se va, porque según el árbitro le protesta mucho una situación, entra al campo y no sé qué, dice Sarabia que dice, madre mía, y con eso lo echa. ¿Cuál es la situación? Boyomo, que tiene amarilla, impide un saque de banda. Según las reglas, honestamente, eso es segunda amarilla. Técnicamente el árbitro debió haberlo expulsado. Y según Sarabia, que oye, le suelen expulsar, el mismo es que es crítico, dice, es una cosa que tengo que mejorar, pues tampoco es que fuera para tanto la reacción, no estará para un partido ante el Celta. Pero es verdad que, como digo, pues seguramente haya un error arbitral, ya no tanto de expulsar a Sarabia, que por lo que dice, y yo me lo creo porque es bastante honesto, puede ser, sino sobre todo por el tema de la segunda amarilla de Boyomo. Pero bueno, volviendo al fútbol, en el 73 tiene otra ocasión relativamente clara el Elche, de hecho yo diría que bastante, el centro de córner de Álvaro Núñez, que despeja la defensa de Osasuna, pero hacia atrás, una peinada por la que aparece Álvaro Rodríguez al segundo palo, especialista en el juego aéreo, la manda para adentro, sin embargo aparece Sergio Herrera en una buena parada,
Pero el Elche, en este caso balón parado, pues ya estaba empezando a acumular méritos. Como al partido de Álvaro Rodríguez, por cierto, le voy a poner un 6. Creo que le faltó ese puntito físico que es normal después del tema de la lesión. Estuvo sí bastante participativo en los juegos aéreos, o sea, disputa un total de 11 duelos por ahí, gana solo 3. Y luego por abajo, 6 de 8. En fin, en definitiva es el jugador que más duelos pierde, son 10, pero bueno, es normal porque muchos parten desventaja por arriba, creo que sabemos lo bueno que es. Y en general, como digo, pues puntito más le podía faltar, pero también dejó suyo en el partido, tanto con esa ocasión directa de él de cabeza como el pase a Rafa Mir. Entonces, sin maravillarme, el 6 tampoco está mal. Sobre el 81 tiene una ocasión Osasuna ahí con transición de Raúl García de Haro para cerrarlo con el 2-0, lo manda fuera, pero da que hace poquito en ataque verdaderamente el equipo local en la segunda parte. Y en todo caso, luego llega un poco después el cambio definitivo, el último de Sarabia o del bueno de John López, que es el que estaba en el banquillo. Ofensivo porque es Josan para ser lateral por Álvaro Núñez, que no hace un super partido como el anterior, cumple bien asociativamente demás, ya conocemos al vasco, le voy a poner un 6, y luego Josan, que tampoco pudo participar demasiado en esos pocos minutos que tuvo, así que pues un 5 y sin calificar. El Elche lo va intentando, estamos sobre el minuto 92 y no está claro si va a llegar el gol, parece que se puede acabar el invicto y de hecho tiene un contragolpe Geraldo Becker, un jugador rapidísimo, que se enfrenta a Víctor Chust en el mano a mano. El central le consigue contemporizar, incluso le hace una segada sensacional para ganar el duelo, siendo decisivo en este inicio de la acción. Y básicamente Álvaro Rodríguez conduce, medio pierde el balón, medio que se lo consigue entregar a Febas. Y ahí comienza una de estas conducciones después de robar el balón, de estas de Febas absolutamente decisivas. Ya lo fueron en la temporada en segunda división. Viene 2 partidos bastante positivos, ya lo hizo muy bien frente al Oviedo. Y consigue dejar en el mano a mano a Pedrosa, lo intenta con pierna izquierda. Aunque es verdad que es una jugada que tiene que acabar pues en las manos de Sergio Herrera, con Boyomo despejando, o yo que sé, y que el Elche pues prácticamente ya de por perdido el partido. Sin embargo, Pedrosa tiene fe a la acción y ve la traca que lían entre Sergio Herrera y Boyomo, que es un poco inexplicable. De los Osasuna tienen que estar bastante enfadados, con un portero que es buenísimo, pero es verdad que de vez en cuando deja estos jugadas extrañas, estas cantadas por decirlo así. Mérito de Pedrosa, aparte de su velocidad de creer en la acción, de tirarse a por ella, de aprovechar el error y en este caso incluso de rematar por encima de la segada del defensor rival, que si remata rasa se la sacan, y anota ahí el gol del empate, un puntazo en el Sadar. Y en definitiva, que yo creo que todos, el 1-1 se podía firmar antes del encuentro, pues más aún en ese tiempo, y vamos, delirio absoluto. Y vamos a ir ahora 1-1 analizando un poco la actuación de cada uno de los protagonistas del gol. El primero evidentemente de Víctor Chust, siendo absolutamente decisivo en el inicio por la jugada ante Becker, como en diversas actuaciones que ya lo hemos mencionado a lo largo del resumen, en el que Osasuna se quedaba prácticamente el 1-1 y si lo superaban era ya un mano a mano, y el central valenciano, que no sé si antes he dicho madrileño, pero es valenciano, gana la acción y por ahí soportó diferentes situaciones en las que el Elche podía haber encajado. Además deja unos números sensacionales, son 16 acciones defensivas, 8 recuperaciones, 9 despejes, 7 9 en duelos terrestres. Para mí claramente el MVP franjiverde, que sale bastante reforzado del partido en Pamplona y pues dando un poco la razón también a Sarabia, una más de por qué jugar con defensa de 5, porque vaya 3 centrales está teniendo en este inicio de temporada. Vigas, Afengruber y Chust, la verdad es que están siendo top. Luego Febas también me gusta durante el partido en general, y lógicamente hay que ponerle el puntito extra de la asistencia, que no contó en el fantasy porque se ve que la llega a tocar Herrera, Boyomo y demás, pero evidentemente da el pase decisivo y por otra parte esa enorme conducción es muy importante ahí y por eso le voy a poner un 8. Y Pedrosa por su parte, pues en los 20 y pico minutos que participa como extremo, pone algún centro, demuestra su velocidad, pero sobre todo pues la acción del gol decisivo para rascar un punto, así que casi que solo por eso, pero se va a llevar un 8. Y aquí tenéis ya las notas definitivas a destacar, aparte del 9 de Chust, que creo que no lo comentado, el MVP, también el 8 de Leo Petrot, que no tiene acciones demasiado protagonistas en ataque, pero al final que era tercer central y lateral más defensivo, y que cumplió perfectamente con su rol tanto en este partido como en lo que creo que va a ser su temporada, quizá más suplente que titular, pero que cuando juegue sobre todo sea preciso defensivamente, que no le superen, y estuvo bastante bien. Eso también se refleja en los números, con 8 recuperaciones, 4 despejes y 7 de 8 duelos ganados. Muy buen Petrot, sumando ahí minutos del que es, como digo, una opción bastante viable para el lateral,
con el 4-3-3 que generalmente pensamos que íbamos a ver, pero aunque entiendo que también si se mantiene el 5-3-2 para ser tercer central por la izquierda como sustituto de Vigas, que yo de hecho es como pensaba que iba a jugar en este partido. Y vamos cerrando el vídeo ya echándole un vistazo a la clasificación, que como la jornada pasada sigue el Elche en estos puestos europeos, que podrían ser Champions si se dan los buenos resultados en Europa. En todo caso, lo normal es que no se consiga, que el Elche acaba luchando por la permanencia, pero oye, tras 6 jornadas que ya se puede empezar a mirar la clasificación, la tabla, tampoco demasiado, pero bueno, es bastante positivo el hecho de, ostras, con 10 puntos estar ahí donde están, pues por delante del Athletic, del Betis, del Atlético de Madrid y solo por detrás de Madrid, Barça, Villarreal y Español, como la otra gran revelación de la liga. Y ante el Celta, próximo partido, que os pido disculpas de antemano, no va a haber previa, viniendo el equipo de Giraldez con todo empates a 1, no sé si lo habéis visto, y además especialmente cansado del partido contra el Stuttgart y demás fuera de casa, honestamente creo que será favorito el Elche, pero no, ya llegaremos a eso. En todo caso, lógicamente, con el dato que nos quedamos todos, es con el hecho de que el Elche, como veis ahí, siga invicto, solo Madrid y Barça están así en estas primeras 6 jornadas de clasificación, y creo que se pueden poner pocas pegas también a nivel de resultados en este inicio, porque habiendo visitado el Sadar, el Pizjuán, el Metropolitano, no perder es un éxito, y encima ha ganado, creo, los partidos que tenías que ganar, como son el del Levante y el Oviedo en casa, y creo que también el del Celta no tiene la obligación, diría yo, que como ante tus compañeros recién ascendidos, pero es otro partido en el que sí que tienes la oportunidad de volver a consolidar con puntos esta buena dinámica y que el Celta, lo he dicho antes, no llega en su mejor momento, o sea que con esta mini previa soy bastante optimista con lo que hará el equipo de Sarabia, reforzado por el hecho de las rotaciones y el descanso ante el equipo de Giraldez. Por cierto, recordatorio de que todos estos diseños tan chulos que estamos teniendo esta temporada es de María, mi mujer también dicha, no oficialmente, pero así quiere que se le presente a esta mano que aparece por aquí, que de vez en cuando tiene presencia en los comentarios y que otra vez se lo agradezco aquí a la derecha y aquí en cámara. Y ahora sí, despedimos por aquí el vídeo. Recordad que si os ha gustado, botón de like, suscripción si no lo tenéis, comentario de cualquier tipo de feedback sobre el partido, sobre el canal en general, seguidme en redes sociales @davellar_baja y nos vemos en el próximo vídeo.